Hola, ¿qué tal amigos? En este video les hablaré sobre el efecto incretina. Mi nombre es Julio Bada y bueno, les voy a explicar cómo es esto, la anatomía del páncreas, cómo es la anatomía del páncreas. Antes de hablar de la anatomía, les voy a contar una cosa. Recordemos que el páncreas se divide en páncreas exocrino y páncreas endocrino. O sea, se comporta como si fueran dos órganos diferentes, pero es uno solo claramente, ¿no? El páncreas endocrino es donde nos enfocaremos y es donde están las células alfa, células beta y las células delta. Las células alfa son las que secretan glucagón, las células beta son las que producen insulina, que nos enfocaremos muchísimo en este video, y las células delta, que son las que producen somatostatina, ¿no? Entonces, acá tenemos la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Porque recordemos que el páncreas se considera un órgano pseudo retroperitoneal, porque no es del todo retroperitoneal. Y bueno, entonces, ¿cuál es la parte que es eh, intraperitoneal, no? Porque si no es todo retroperitoneal, hay una parte que debe ser intraperitoneal. Bueno, sí, y es la cola. La cola, recordemos que es intraperitoneal. Listo. Recordando eso es eh, muy bueno para consolidar conocimientos, ¿no? Entonces tenemos el conducto colédoco. Conducto colédoco, recordemos que se forma del conducto cístico con el conducto hepático común. El conducto hepático común viene el conducto hepático izquierdo y viene el conducto hepático derecho. Se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común con el conducto cístico se une y me forma el conducto colédoco. Acá tenemos el conducto pancreático accesorio, conducto pancreático eh, de, de Santorini. Y acá tenemos el conducto hepático principal o conducto de Wilson, ¿sí? Que básicamente según el conducto colédoco va para la ampolla de Batra, ¿sí? O va para, también le dicen, ¿sí? Eh, la ampolla no, es en la papila duodenal mayor y este va a desembocar en la papila duodenal menor, ¿sí? Papila duodenal mayor, papila duodenal menor. Listo. Entonces ya recordamos eso. Y ahora sí vamos a lo que venimos. ¿Qué es el efecto incretina? Entonces uno tendería a pensar eh, que cuando uno ingiere de manera intravenosa o de manera oral, debería ser mayor la secreción de insulina eh, cuando es de manera intravenosa, ¿no? Dice, bueno, pues si yo le meto esa vaina de manera intravenosa, debe ser mayor porque, sí, porque va por la sangre y por las cosas, ¿no? Pero no, se evidenció que era mayor cuando era oral, ¿sí? Entonces acá tenemos el resultado. Se ingirió la glucosa, se hizo básicamente con 75 gramos de un examen de tolerancia a la glucosa, 75 gramos, es decir, de manera oral y de manera intravenosa, se observó esto. Es una persona normal. Entonces, acá tenemos la glucosa, acá tenemos la insulina. Recordemos que la insulina baja la glucemia, es decir, baja la glucosa en sangre o baja el azúcar en sangre, como quieran decirle, que es lo mismo. Glucemia, azúcar en sangre o glucosa en sangre es lo mismo, ¿sí? Porque la glucosa recordemos que es un azúcar. Entonces, listo, acá miren esa diferencia. Esto es insulina tras glucosa y esta es la insulina de manera oral tras la glucosa. Miren que es una diferencia muy abrupta, es muy notoria, ¿sí? Entonces, listo, dieron con el chiste de eso. Y bueno, la otra pregunta era, ¿y cuál es la razón de eso? ¿Por qué pasa eso? Debe haber como algo en el estómago, algo en el intestino que haga eso, ¿no? Porque eso no va a ser por el arte de magia. Y bueno, apareció la fisiología del efecto incretina. Listo. Entonces vamos a ir despacio con esto, eh, porque es un poquito como enredado, pero no es difícil. No es difícil y van a ver que va a salir súper bien. Van a salir de este video que van a entender esto, pero re bien. Entonces básicamente es porque en el cuerpo tenemos unos canales. eh, el primer canal es el canal de potasio sensible al ATP. Ojo acá, canal de potasio sensible al ATP. Ese es uno. Ahora, tenemos también un canal de calcio que es dependiente del voltaje, o sea, es voltaje dependiente.
canal de calcio voltaje dependiente. Y esos donde están ubicados. Están ubicados en la membrana de las células beta del islote. Entonces vamos a ir ya con eso en cuenta. ¿Qué pasa? Entonces yo me comí mi perrito caliente, estaba muy rico. Entonces mi cuerpo hace glucólisis, ya pasa de estado ayuno a estado postprandial. Listo, se activa la parte cefálica, entonces ahí empieza la secreción de ácido, ¿sí? Porque ya empieza la parte cefálica y demás, la fase cefálica, ¿sí? Fase cefálica, recordemos fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal, ¿sí? Pero bueno, entonces listo, empezó todo el proceso. Entonces listo, hice la glucólisis. Acá tenemos la glucoquinasa, glucosa 6 fosfato. Recordemos que la glucosa 6 fosfato básicamente sirve, es para que no se vaya a otra parte. Es como para, quédese ahí, no se me vaya, por favor. Eso, para eso sirve básicamente la glucosa 6 fosfato. Listo, eso entra al ciclo de Krebs. Se le dice ciclo de ácido cítrico porque pues, se produce citrato, ¿sí? Entonces, por eso, básicamente también se le dice ácido cítrico al ciclo de Krebs, por eso, porque se produce citrato. O es el primero, ¿sí? Recordemos citrato, eh, y bueno, todo el ciclo que yo sé que ustedes ya se lo saben. Acá se produce ATP al final. Obviamente no solo un ATP, ¿no? Sino que acá pues, se representa el ATP. Y como yo les había dicho que es un canal de potasio sensible al ATP, es decir, que si me llega un ATP, ¡pum!, yo me cierro. Este potasio acá rato va a estar saliendo, porque este siempre va a estar abierto. ¿Sí? En estado de ayuno, esto va a estar saliendo, 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 saliendo. Entonces, cuando llega el ATP, ¡pum!, se cierra. Me bloquea, por eso acá aparece como un bloqueador. ¿Sí? Como que, ¡pum!, me cierra eso. Entonces, me cierra este potasio, me lo cierra. Me cierra este canal de potasio sensible al ATP. Canal de potasio sensible al ATP, me lo cierra. Entonces, al cerrarlo, esto me va a ocurrir una despolarización. Va a ocurrir una despolarización ya que el potasio no puede salir. Entonces, la carga eh, de la célula va a ser positiva, de la célula beta va a ser positiva porque esa carga no puede salir, entonces se va a acumular mucha carga positiva y eso me va a producir la despolarización. Y yo les había dicho que no solo dependía de ese canal, sino que había otro canal, pero este era canal voltaje dependiente. Entonces, cuando ya aumenta considerablemente el voltaje, se vuelve más positivo, se abre este canal de calcio. Se abre este canal de calcio, ¿sí? Al abrirse, entonces hay mayor permeabilidad de calcio eh, y esto lo que va a estimular es que haya más y más y calcio, entre más y más calcio. Entonces eso lo que va a formar es en el retículo endoplasmático, como lo que estamos viendo acá, es que básicamente se forme como, ¿cómo decirlo? Se polimeriza, ¿sí? Se polimerice en esto que son los gránulos secretores, la insulina, se polimeriza eso, ¿sí? Y me pueda formar bien los gránulos que son los que transportan la insulina y la liberen, ¿sí? Entonces, ese calcio básicamente para eso sirve. Entonces, acá tenemos que acá señaliza por la vía del IP3, que son la vía del calcio, ¿sí? De fosfolipasa C, recordemos que todo eso es, básicamente se le dice la vía del calcio. Eso es en la parte fisiológica, ¿no? Acá lo que yo les había dicho, glucagón, ¿sí? Glucagón, recordemos las células alfa son las que producen eso. Y bueno, ¿por qué está ahí? Porque recordemos que las hormonas contrarregulatorias, entre esas está el glucagón, está la hormona de crecimiento, están las catecolaminas, está el cortisol, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta ahí. ¿Qué más ahí podemos decir de esa imagen? No, pues sí, básicamente eso es la fisiología de esto, pero ustedes van a decir, bueno, pero esto también ocurre si fuera en la parte, no sé, si se mandara de manera intravenosa. Sí, tienes razón. Esto ocurriría de cualquier manera.
pero, ojo acá. Eh, este GLP-1, GIP y DPP4 solamente está en la parte gastrointestinal. Es decir, eso no está de manera intravenosa, eso no está en la sangre, eso no está, no. Eso solamente está en el tracto gastrointestinal. Eso quiere decir que por esos receptores que son los que potencian esa secreción de insulina, es que hay mayor secreción de insulina de manera oral, sí, cuando se ingiere de manera oral, que de manera intravenosa. Y es por estos GLP-1, GIP y DPP4. El efecto incretina se debe básicamente, hasta el momento en lo que se sabe, en estos tres. Entonces, les voy a hablar un poco sobre ellos, pero si quieren obviamente profundizar más en el tema, pues acá les dejo el artículo. Les voy a hacer como un breve resumen para que les dé ganas como investigar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí? El efecto incretina básicamente como que fue originalmente utilizado para describir el hecho de que la carga de glucosa oral produce una respuesta de insulina mayor que la de un isoglucémico en la infusión de la glucosa por la vía intravenosa. ¿Sí? Lo que habíamos visto anteriormente. Y esta diferencia pues se debe a estos tres que solamente están pues en la parte gastrointestinal. Entonces el GLP-1, ¿sí? Se deriva del proglucagón. El GLP-1 se deriva del proglucagón a través de un procesamiento posttraduccional. El GLP-1, el que tenemos acá, el GLP-1 se sintetiza en las células L-enteroendocrinas en el ilion distal y en el colon. Ojo acá, el GIP es un péptido de 42 aminoácidos que es sintetizado en las células K enteroendocrinas en la región proximal del intestino delgado, el GIP. ¿Sí? Las acciones de GIP y GLP-1 se estimulan mediante la activación de receptores acoplados a proteínas G, que son expresados en células pancreáticas alfa y beta, en tejidos periféricos, incluidos el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal, el corazón y los pulmones. La activación de los receptores de incretinas aumenta los niveles de CAMP cíclico, ¿sí? De AMP cíclico o CAMP, y la secreción de insulina de una manera dependiente de glucosa. ¿Sí? Básicamente lo que decía el artículo, ¿sí? Eso es como un breve resumen de lo que habla este artículo, lo que es pago, entonces por eso es que les hacía como un breve resumen de básicamente de qué trataba. Y era eso, que se evidenció que que eran potenciadores de esta secreción de insulina. Entonces, hasta el momento solo se sabe eso, y eso se le llamó efecto incretina. Entonces, acá se descubrió que pasaba eso, pero no se sabía por qué o qué hacía. ¿Qué había para que sucediera eso? Y pues era por estos, estos que producían esos efectos, ¿sí? El GLP-1, el GIP y DPP4. Y acá básicamente pueden ver el abstract, que se dice que necesitan más estudios sí, para ver tratamientos de diabetes tipo 2, que entre eso está. Por eso les digo que esto es parcialmente, en esto obviamente posiblemente hay más receptores que hayan en el tracto gastrointestinal, que no sabemos hasta el momento, pero hasta lo que se sabe son estos dos, ¿sí? Son los dos más estudiados. Este lo nombra un poco, pero está el DPP4, ¿sí? Y bueno, pues como conclusiones, podemos decir que el efecto incretina se usa para describir el hecho de que la carga de glucosa oral produce una mayor respuesta a la insulina que una infusión de glucosa intravenosa isoglucémica. Básicamente es lo que les había comentado. Y pues esta diferencia se atribuye a los péptidos gastrointestinales GLP-1 y GIP. ¿Sí? Recuerden ese artículo, se lo recomiendo, está muy bueno, lo explican qué es tal cosa. Eso como fue un breve resumen ahí como para que
despertarán esa curiosidad por leerlo. Y pues bueno, estas son las referencias. Espero que les hubiera gustado el video. Si tienen alguna recomendación, si tienen alguna duda, lo pueden escribir en un comentario, o si quieren otro video sobre un tema similar a esto, pues me lo dejan en los comentarios. Espero que les hubiera gustado. Y bueno, quedo atento a cualquier cosa. Hasta pronto.